Situación socioeconómica de España entre 1875 y 1900. Partimos del análisis de las características de la restauración canovista y de la constatación de que se trató de un modelo político a la medida de un sector oligárquico que suponía el 10% de la población, mientras que los intereses del 90% restantes quedaban excluidos. Centrándonos en esta sesión en el sector agrario, que eran 2/3 partes de la población, con una mayoría analfabeta, aludimos en primer término a la no disposición de información escrita de los protagonistas directos. Utilizando fuentes indirectas y con una bibliografía menos abundante que la dedicada en el mismo periodo en términos de historia política o económica, repasamos las condiciones de vida del sector agrario y el efecto que sobre ellos tuvieron las desamortizaciones. Vamos a ello. ¿Cuáles fueron las características de la restauración canovista entre 1875 y 1902? Les ofrezco aquí un esquema que, aunque parezca complejo, les ruego que examinen con atención porque les va a facilitar la comprensión del entramado de intereses que llevó al poder a esta situación oligárquica entre la nobleza, la alta nobleza y la alta burguesía. Hay un origen que ya hemos comentado en los sucesos que se sucedieron a lo largo del año 74 y hemos mencionado en sesiones anteriores. Vemos que hay unos soportes del régimen que son sistema estable, cortes controladas, modelo inglés de bipartidismo, rey jefe máximo del ejército y ejército al margen de la política. Cada uno de estos soportes descansa en algunos elementos que hemos marcado en fondo azul muy significativos. Por una parte, tanto el sistema estable como el control de las Cortes se basan en la Constitución del 76, cuyas ideas son la soberanía compartida rey-Cortes, a la que ya aludimos, el sufragio censitario, los derechos escasos, la libertad religiosa restringida y mucho poder para el rey. Por otra parte, el soporte de estabilidad de este régimen se basa en el turnismo. Un turnismo que apoya al rey, que se basa en el modelo británico y que es posible gracias a los caciques y por medio del fraude electoral. Cómplices de esta situación son el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. ¿Qué se pretende con que el rey sea el jefe máximo del ejército? Pues fundamentalmente controlar a ese ejército y evitar pronunciamientos. El ejército, por otra parte, al quedar al margen de la política, entra en una fase de reformismo y modernización. Pero este régimen es el de los poderosos, la alta burguesía y la nobleza, que además se van fundiendo a través de matrimonios. Y quedan excluidos, pues, los nacionalistas catalanes y vascos, los regionalistas, la burguesía intelectual, la clase obrera y campesina, que por otra parte inicia su organización con anarquistas y socialistas, y que constituyen el 90% de la población. Un 10% controla la restauración, un 90% digamos que la soporta. Planteamiento historiográfico sobre la restauración. Sobre la oligarquía dominante de la restauración, incluso sobre su oposición política,
la ya mencionada clase obrera, nacionalistas, catalanes y vascos, regionalistas y burguesía intelectual, en las zonas urbanas hay una abundante historiografía. A una breve descripción sobre cada uno de estos sectores nos dedicaremos en las próximas sesiones. Pero en la sesión de hoy vamos a hablar del sector de la población agraria, que constituye el 75% de la población española. Algo que presenta muchas dificultades, con un material mucho menos abundante y, en consecuencia, mucho más difícil de abordar con rigor. Para tener en cuenta la poca, escasa contestación que tenía la oligarquía dirigente, hay que partir de una realidad. La mayoría de la población era analfabeta. A principios del siglo XIX, el porcentaje de analfabetos en España rozaba el 94%, y no fue hasta 1900 cuando se consiguió reducir al 63,8%. Entre 1887 y 1900 se observa un crecimiento muy modesto, particularmente en los hombres, lo que estaría en consonancia con el incipiente proceso de escolarización obligatoria, pero no cumplida, a lo largo de esas mismas fechas. Destaca el carácter relativamente tardío de la alfabetización española. A los 10 años, en 1887, solamente estaban alfabetizadas el 24,35% de las niñas y el 37,82% de los niños. Hay que tener en cuenta también que entre padres analfabetos, enviar a los niños o niñas a la escuela no tenía utilidad. Sí servían para ayudar en el campo o en las labores domésticas. Si al analfabetismo añaden las dificultades de transporte y de desplazamiento que hacían que en muchas localidades, pueblos aisladas, aldeas vivieran casi completamente aisladas, entenderán un poco mejor cómo un 10 controla un 90. Pensemos además en que esa población analfabeta no hace testimonio de sí misma. No disponemos de fuentes de información escrita de los protagonistas de esta situación. Solo tenemos investigaciones indirectas elaboradas la mayor de las veces con posteriori. ¿Cuántos españoles había en la época que nos ocupa? Siguiendo los censos institucionales, sabemos que en 1877 había 16,6 millones de habitantes, en 1887 17,5 y al borde del fin del siglo, en 1897, se llegó a los 18 millones. Los censos son importantes porque había habido censos en España, pero a partir de esta época es cuando se empiezan a trabajar con cierto rigor. En 1858 se determinó que los censos debían efectuarse cada 5 años, de 1860 en adelante. Si bien en 1863, siguiendo recomendaciones internacionales, el intervalo entre censo y censo se amplió a los 10 años. El siguiente censo debería haberse hecho en 1870, pero como ustedes saben, es el momento en el que ha triunfado la gloriosa, va a llegar Amadeo I, asesinan a Prim, la inestabilidad política del momento no permitió hacer un censo. Los trabajos censales se retomaron con la restauración canovista, concretamente en 1877, que es el que encargó al Instituto Geográfico y Estadístico ese primer censo. Los siguientes se elaboraron de forma similar. Y en 1880 se promulga una ley que establece que desde 1900 en adelante los censos de población se deben elaborar en los años acabados en 0. La distribución de esa población no era
en absoluto homogénea y su crecimiento tampoco. Les ruego que observen este mapa en el que pueden apreciar que hubo provincias como Vizcaya o Madrid que crecieron de manera exponencial, más de un 50%, otras, las que están en rojo vivo, que se situaron entre el 30 y el 50, y en el extremo opuesto, las que no crecieron, las que tuvieron un crecimiento negativo, aquí coloreadas en azul, nos encontramos con Zamora, Burgos, Guadalajara y Huesca. Lo que hay es un predominio absoluto de población del sector agrario. Bastante más de la mitad de la producción total de bienes económicos procede del sector agrario y casi 2/3 partes de la población vive en ese sector. La población masculina agraria en 1877 sumaba 4.112.000 personas, el 66,1% de la población activa total. En ese mismo año, en 1877, la población total de todas las capitales de provincia de España era de 2.250.000 personas, un 12,68% de la población total. Esa población de las capitales de provincia tampoco es económicamente homogénea. En las grandes capitales se llevan a cabo los ensanches, con nuevos barrios para la burguesía media y alta, y otras zonas llamadas de localización industrial, fue el caso de Arganzuela en el ensanche de Madrid, con población emigrante desde el campo, en las que las condiciones de vida eran totalmente miserables. La población agraria había menguado entre 1860 y 1877 porque se inicia un proceso que luego continuará, la emigración del campo a las ciudades. Destaca el profesor Martínez Cuadrado que el problema agrario, por su atraso y bajísima productividad, era el problema de la mayoría de los habitantes del país. Pero, siempre estamos con los peros, fue un asunto intocable para el régimen conservador que consideraba las estructuras agrarias recibidas como no revisables. En la tabla, en el cuadro que tienen a la derecha, pueden ver con detalle la población activa en hombres y mujeres, las tasas de actividad y las de crecimiento. Variabilidad por regiones y tipo de propiedad. Más de un tercio de las tierras latifundistas, Extremadura y Andalucía, acumulaban millones de hombres que producían poco y consumían poco, y ello constituía un peligroso peso muerto para la economía del país, al tiempo que será un elemento de desequilibrio de la sociedad de ahí y en adelante. El profesor Martínez Cuadrado, lo citamos nuevamente, describe una propiedad sana, parcelada y cultivada por los propietarios o por arrendamientos a largo plazo, aproximadamente un tercio del país. Existe, por otra parte, una propiedad enferma que abarca 2/3 del territorio nacional y que se concentraba en Galicia, ambas Castillas y las Andalucías oriental y occidental. Los terratenientes ni acumulan ni revierten capital, debido a un engranaje de cultivo extensivo no productivo, con administradores y arrendatarios en cadena, y con gran parte de esas tierras, que eran poco productivas, pues dedicadas a la caza o a la cría de reses bravas. Para hacernos mejor una idea de la vida de esa población agraria, tratamos de ver qué es lo que ganaban, cuál era el jornal diario. Eso tiene una grandísima dificultad. No he sido capaz de encontrar ningún estudio, ninguna publicación que contemple este fenómeno.
Hay multitud de estudios parciales por provincias, por algunas localidades, que nos hablan de cómo eran esos jornales, en los que encontramos una gran variabilidad, porque incluso dentro de una misma provincia, hemos cogido un ejemplo de Barcelona, había diferencias entre unas localidades y otras, imagínense entre distintos puntos de España, pero de manera aproximada nos puede dar una idea este pequeño cuadro de cuáles eran los jornales en reales. Para los hombres, en 1875, 7 reales jornada. Para las mujeres, solo 4. En 1883, los hombres llegan a ganar 11 reales y las mujeres 5,50. Tengan en cuenta que además no estamos hablando de trabajos fijos, para nada. Estos son contratos por faenas, por la siega, por la siembra, por la vendimia, etc. Con lo cual, en ningún caso podemos acumular todo el año con estos jornales. Tampoco contarían para nada los festivos, si es que en esas ocasiones los había. En el trabajo femenino existe, por otra parte, pues una ocupación bastante común de muchas mujeres, que era ser nodrizas. Hay un dato curioso, y es que en los índices de esta época, a partir de 1870, el número de hijos por mujer, que no significa que vivieran todos, porque la mortalidad infantil era muy alta, pero las mujeres casadas estaban en una media de 4,6 hijos por mujer. Las mujeres no casadas fueron más fértiles, eran como 5,7, 6 hijos. Esas mujeres eran las que en la mayoría de las ocasiones se dedicaban a ser nodrizas, mientras atendían al lactante. El jornal era de 2 reales día. Cuando pasaban a la época de destete, que por haber criado al niño pues se mantenían en el servicio doméstico, pues el jornal era de 0,25 reales. Y con estos jornales día que no eran de todos los días, trabajos estables eran a lo mejor el del administrador, el mayoral, los muleros, pero desde luego no de los jornaleros. Estos solamente cobraban cuando trabajaban y desde luego no trabajaban todos los días. También ha resultado trabajoso encontrar cuánto costaba la vida. He encontrado un trabajo referido al año 1900, pero en aquella época la inflación no era tan galopante como la actual, entonces puede darnos una idea de la situación de 10-15 años antes. En este caso los precios están en pesetas. Una peseta, 4 reales, para que se hagan una correlación con respecto a lo que hemos hablado en jornales. El kilo de pan costaba 0,47 pesetas. El de vino, 0,39, un litro. El kilo de carne, 1,86. Las patatas costaban 0,19 pesetas por kilo. Y el bacalao, 1,90. Con esta escala de precios pueden hacerse una idea de que cuando se podía, lo que se comía eran muchas patatas y algo de vino. Ya el pan resultaba algo más caro. Y desde luego el bacalao o la carne para las fiestas mayores. Pero la situación de los obreros del campo, de los jornaleros,
en una España heterogénea, siempre hay que advertirlo, no tiene nada que ver Galicia con Extremadura, Cataluña con Castilla o Valencia con Zamora. En el siglo XVIII parece que vivían algo mejor de lo que vivieron en el siglo XIX, fundamentalmente por un proceso que ahora irán viendo, que fueron las sucesivas desamortizaciones. Desamortizaciones impuestas por lo que hemos llamado la revolución liberal que abolió los gremios y que eso favoreció el nacimiento de la industria con otros problemas, pero con la revolución agraria liberal lo que se modificó fue el sistema de propiedad y explotación de la tierra. Pero esas transformaciones no supusieron en ningún caso una redistribución de la propiedad y se prolongaron, pues la primera desamortización del 36, la última del 67, que habían conseguido que desapareciera lo que en el siglo XVIII se llamaba propiedad imperfecta. Los mayorazgos, poco productivos y en manos de la nobleza, las manos muertas, que eran las tierras de la iglesia, y las tierras de propio y comunales, que muchos municipios tenían para beneficio de los habitantes de aquella localidad. La tierra pasó a manos privadas y se convirtió en un bien que se compraba y vendía libremente. Anteriormente, en la época de los mayorazgos, pues habitualmente cuando pasaba un mayorazgo de uno a otro, los jornaleros que allí estaban pasaban con la propiedad. Los pequeños campesinos no obtuvieron ningún beneficio de las reformas, porque no pudieron acceder, en la mayoría de los casos, a las subastas de las desamortizaciones por falta de recursos. Había que tener una cantidad de entrada, que concretamente era el 15%. Cuando se ponía una tierra desamortizada a subasta, el pujante tenía que aportar el 15% en ese momento, como una entrada. Y posteriormente, pues lo pagaba en una serie de plazos. ¿Qué ocurrió? Pues que muchos de los que desde las ciudades por negocio pujaron y pagaron ese 15%, la manera de sacar dinero rápido y pagar los siguientes plazos fue talar los bosques que había en lo que habían adquirido, en esas tierras de común, en esos mayorazgos. Y eso influyó muy notablemente en la desforestación de España. Las desamortizaciones de las tierras de ayuntamiento, con frecuencia explotadas por jornaleros y punteros de la localidad que trabajaban para otro, pero luego estaban en un arrendamiento municipal, supuso un empeoramiento de sus condiciones de vida. La agricultura continuó siendo extensiva, atrasada y poco productiva, mientras que una estructura de la propiedad viciada, marcada por el minifundismo en el norte y por el latifundismo en el sur, seguía lastrando el despegue del sector agrícola. No hay que olvidar, a su vez, la importancia de la ganadería, de ovejas, de la mesta, que estuvo desde la Edad Media, arrasando las mesetas en cuanto a su ya escasa productividad agraria. Los campesinos no propietarios, especialmente abundantes en la mitad sur del país, empeoraron drásticamente su situación. Los que eran arrendatarios vieron cómo sus contratos de arriendo eran rescindidos. Se les expulsaba de las tierras y, a partir de entonces, serían trabajadas con jornaleros. La mayor parte de las veces esos jornaleros eran los antiguos arrendatarios. Con las desamortizaciones se creó una nueva clase dirigente muy fortalecida. Oligarquía reforzada a partir de la Restauración de 1876,
que fundía a la antigua nobleza y a la alta burguesía acentuada con matrimonios mixtos. Los primeros, los nobles, que no perdieron sus tierras, fueron indemnizados por la pérdida de parte de sus rentas y pudieron incrementar su patrimonio gracias a esas desamortizaciones, en los casos extremeño y andaluz. Los segundos invirtieron sistemáticamente en la compra de tierras desamortizadas, convirtiéndose también en grandes terratenientes. Veamos, por último, más impacto de las desamortizaciones en el mundo rural. Las desamortizaciones, sobre todo las y privatizaciones de los bienes de común, acabaron con los ingresos complementarios de la población rural, captados secularmente por la libre recolección de frutos, de leña, de materias primas como los que hacían carbón, y esa falta de ingresos complementarios fue muy significativa. Hay que considerar que la extensión de monte puesta en manos privadas fue enorme. Según la estimación del Grupo de Estudios de Historia Rural, entre 1859 y 1926 se privatizaron cerca de 4.800.000 hectáreas de terreno, las cuales representaban el 9,6% de la superficie española y equivalían al 14,6% del total de montes privados y públicos existentes en 1860 y el 41,5% de los montes públicos computados en 1859. Se dificultó el acceso gratuito o en condiciones ventajosas al cultivo de suertes. Las suertes era que en las tierras comunales, digamos, cuando no había para todos, lo que se hacía era un sorteo y pues algunos tenían una parcela o una huerta a la que accedían por una renta razonable. También se redujeron los recursos extraídos para atender necesidades de la explotación familiar. Y aún más, los que vendían productos del monte, leña, carbón, esparto, para obtener ingresos monetarios, lo vieron desaparecer. No debe minusvalorarse esa pérdida. El pasto o la bellota que consumía cada oveja o cerdo de un gran rebaño tenía ciertamente una valoración monetaria reducida, pero la familia campesina perdía mucho más cuando la posibilidad de emplear capacidad de trabajo excedente a bajo costo en unas pequeñas cabezas de ganado propias quedaron totalmente extinguidas. Fue para esa gente del campo un auténtico desastre, fue hambre y uno de los motivos de la creciente y sucesivamente impactante ola de emigración del campo a la ciudad cuando las condiciones industriales en las ciudades o de construcción de nuevas edificaciones plantearon esa demanda de mano de obra no calificada. Les agradezco mucho su atención. Les invito a que, en la medida de sus posibilidades, indaguen más sobre la vida cotidiana de esos españoles que vivían en el campo a finales del siglo XIX. Y eran mayoría. Se trata de una parcela de la historia todavía muy poco trabajada. En la próxima sesión nos dedicaremos a los obreros industriales y del sector servicio, y de cómo comenzaron a organizarse. Una vez más, me despido esperando que se cuiden, que nos cuidemos todos.